Acompáñame por favor a Primera de Corintios capítulo 9. Voy a leer el versículo 11 y el versículo 14. Primera de Corintios capítulo 9, verso 11 y 14. Vamos a ver hoy un tema siempre en la línea de el reino de Dios, que se establezca el reino de Dios. Y leemos dos textos, 11 y 14 voy a leer. Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Quiero comenzar este tema que es parte de los estudios apostólicos. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Así se llama el tema, la ley de la siembra y la cosecha. Pero quiero iniciar aclarando, hermano, que lamentablemente esa ley en nuestros tiempos y en muchos tiempos pasados ha sido una ley que se ha mal usado y mal interpretado. Se ha mal usado porque han usado esta ley para ganancias de muchos ministerios o de muchos ministros, llegando a tal grado y a tal extremo que el evangelio se volvió una forma de enriquecerse, pero lamentablemente ha destruido y ha afectado a mucho creyente, a mucho cristiano, quien en aras de sembrar, muchos de ellos se despojaron de todo lo que tenían y lo dieron, creyendo en que la ley se iba a cumplir en ellos. Algunos dieron hasta de más. Ha habido gente que hasta con tarjetas de crédito ha ofrendado y en realidad no era así lo que Dios estaba tratando de enseñar. Es bíblico que los ministros de Dios vivan del evangelio. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el versículo 14. Ordenó el Señor. Eso quiere decir que es una orden de Dios. Ordenó al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Eso es bíblico. Un ministro, un pastor, un apóstol, un evangelista, un ministerio que se encargó de entregar su vida para predicar el evangelio, debe de vivir del evangelio. Eso lo dice la Biblia y lo ordenó el Señor. Lo que no ordenó el Señor es que se enriquecieran en extremo para vivir a veces vidas ostentosas o para vivir vidas demasiado extremas en cuanto a la riqueza. El apóstol Pablo quiere dejar bien enseñado que si el hombre de Dios o los ministros siembran lo espiritual en los congregantes, ¿es gran cosa que ceguemos lo material? Dice. No, en realidad no. Si se siembra lo espiritual. Pero un ministro equilibrado, un ministro puesto por Dios y equilibrado por el Espíritu, no hace uso de lo material del pueblo en extremo, ni para enriquecerse. Hace uso de lo material del pueblo para poder vivir una vida estable. ¿Cuántos dicen amén? Una vida donde no, de plano, no necesite nada, sino que el Señor, que es fiel, ¿cuántos dicen amén?, paga a sus ministros un salario que es digno.
dice la Biblia, porque el obrero es digno de su salario. De tal manera que quiero aclarar esto. Es cierto, los ministros deben de cosechar de lo que han sembrado espiritualmente, pero deben de ser equilibrados. Un equilibrio que permite que la iglesia crezca, que el pueblo de Dios esté bien y por supuesto que supla las necesidades del ministerio. Ahora, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque, hermano, ha habido tanto abuso de la ley de la siembra y la cosecha que ha destruido a mucho pueblo de Dios, a muchos verdaderos cristianos lo ha destruido, lamentablemente. Obviamente, sí, sembrar tiene una cosecha, pero no solamente es la siembra monetaria. El Señor habla de siembras espirituales también. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, pero quería aclarar ese punto en ese pasaje por los extremos que se ha estado viviendo en este tiempo. Sí, es correcto darle a Dios lo que Él se merece. ¿Cuántos dicen amén? Y el que lo hace con un corazón dispuesto, del Señor va a cosechar de lo que ha dado. Como está escrito en Corintios, el que da con generosidad, recibirá con generosidad del Señor. El que da con escasez, pues va a recibir con escasez. Es la ley del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Y veamos entonces la siembra y la cosecha que el Señor quiere que realmente nosotros hagamos. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8 dice así la escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, oiga esto, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted ve, es el mismo autor, el de Corintios, que se refiere a la vida ministerial y a la vida espiritual y material. Es el mismo que escribe Corintios, es el mismo que escribe Gálatas. Pero en Gálatas la siembra y la cosecha ya no se están refiriendo a aspectos monetarios. Está hablando de otro tipo de siembras y otro tipo de cosechas. Está hablando de lo importante que es aprender a sembrar, pero a sembrar en el espíritu, a sembrar lo espiritual. Y el Señor se va a encargar de que nuestra cosecha sea abundante. Pero al revisar este tema, me encontré que, hermano, es una cantidad de cosas grandes y abundantes lo que se puede hablar acerca de la ley de la siembra y la cosecha. No me alcanzaría un tema para hablar de todo esto, por lo que me voy a enfocar en los diferentes sembradores que hay. Ahí me voy a enfocar en este tema. Hay diferentes sembradores. Y la Biblia por lo menos da a entender que el diablo siembra. Fíjense, el diablo siembra. Da a entender la Biblia que el hombre también puede sembrar. Pero la Biblia también menciona que Dios también puede sembrar. Entonces vamos a referirnos hoy a esos tres sembradores y qué pueden sembrar. De tal manera, hermano, que al final usted y yo veamos, al menos en nuestra parte de la siembra del hombre, cómo queremos sembrar. Porque ya va a ver que el hombre puede sembrar de una manera o puede sembrar de otra manera. Pero enfoquémonos en esos tres personajes hoy. Y por supuesto, no por ser el más importante, sino para descartarlo rápido, hablemos del diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. No voy a hablar de él primero por ser el más importante,
pero sí para descartarlo de una sola vez y que ya no siga sembrando. Eso sería lo ideal. Pero resulta que la Biblia habla de que el diablo siembra. Oiga esto. Acompáñenme por favor a la escritura. En Mateo capítulo 13, en el versículo 25 en adelante. Mateo capítulo 13. Allá por el verso 25. Fíjese que en el versículo 1 no es casualidad que habla de que Dios es como sembrador, pero vamos a hablar primero de este personaje. Mateo capítulo 13, verso 25. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Bueno, entonces dice así la escritura, verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué dice, hermano? Cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo, oiga, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mis graneros. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Le estaba comentando que el diablo es un sembrador, pero lo que él siembra es cizaña, que es figura de la maldad, es figura de semilla de muerte, es figura de aquello que destruye, que divide, que rompe. Eso es lo que el diablo siembra. De hecho, hablando del ministerio del enemigo, dice que él vino para matar, robar y destruir. Ahora bien, en este caso, hermano, lo que usted y yo debemos de tener bien claro es que si no tenemos cuidado en cuanto a nuestra vida espiritual, el diablo puede sembrar cualquier cosa en nuestro corazón. Es interesante que la Biblia dice en esa parábola que cuando los hombres dormían, dice, el diablo, el enemigo, vino y sembró cizaña. No es casualidad que la Biblia diga que cuando los hombres dormían. No es casualidad. No solamente se refiere a la noche, que es figura de oscuridad, de ambiente de tiniebla, sino que además es figura de adormecimiento espiritual. Cuando siembra el enemigo cizaña en el corazón, cuando los cristianos andan fuera de la verdad de Dios, cuando los cristianos andan en tinieblas, oiga esto, cuando los cristianos, hermano, andan en malos pasos, caminando en la oscuridad, caminando entre tinieblas, entonces es cuando el diablo pone semillas de cizaña. O cuando los hombres duermen, que es figura, hermano, de estar adormecido. ¿Cuánto cristiano dormido hay? Y no ahorita, aleluya, sino cuánto cristiano dormido en las cosas del Señor. Está dormido para las cosas espirituales, está dormido para las cosas de Dios. Bien tiene, hermano, bien tiene la habilidad para lo malo, bien tiene la habilidad, bien está despierto para hasta más allá de la medianoche para estar viendo lo que no conviene. Bien dice Proverbios que los ojos de los hombres no se sacian, dice. No se sacian de ver, sí, pero no se sacian de ver lo malo.
Aleluya. Entonces ese es el momento propicio en el que el diablo siembra maldad en el corazón, en el que el diablo siembra pensamientos de maldad. Si no nos cuidamos, hermano, mire, no seríamos el primer cristiano destruido por no tener el cuidado de lo que están sembrando en nuestra vida. El diablo ha destruido millones y millones de cristianos que comenzaron bien la carrera, comenzaron bien caminando en el evangelio, pero de repente, hermano, le pusieron más atención a otros pensamientos, a otras ideas, a otra manera de vivir. Y entonces se desviaron de la fe, del camino, y les empezaron a sembrar cizaña, les empezaron a sembrar maldad, les empezaron a sembrar, hermano, tentaciones de pecado, y de repente se fueron desviando. ¿Sabe quién hizo eso? El diablo. Y por supuesto, el cristiano que permitió que el diablo también le dejara una semilla allí en su corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿A cuántos el enemigo, hermano, ha amargado en su corazón, ha desanimado en su corazón? Sembró semillas. Bueno, pero eso en cuanto a los creyentes puede suceder, pero fíjense, hermano, que el diablo va más allá todavía. Y resulta que hay hombres o hay personas a las cuales el diablo no solamente les siembra para desviarlos de la fe, sino para volverlos, hermanos, gente en realidad malvada. Con, hermano, tan malvadas que se vuelven instrumentos en las manos del diablo para destruir a otros. Y para destruir, inclusive, querer destruir la obra de Dios que está haciendo en otras personas. Acompáñenme, por favor, hablando acerca de esto. Dice en Juan capítulo 17, versículo 12, por ejemplo. Fíjese que ahí habla de un personaje muy conocido, pero que se volvió aborrecible para la gente, inclusive por el tipo de persona que era. Juan capítulo 17, versículo 12. Gloria a Dios. Tengo eco. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice ahí. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, oiga esto, sino el hijo de perdición, para que la escritura, ¿qué dice, hermano? Se cumpliese. Fíjese, hermano, se está refiriendo a Judas, quien, hermano, tuvo una misión aquí en la tierra tan especial, pero necesaria. Especial en el sentido no de buena, sino de mala. Porque era el que se iba a encargar de entregar la vida de nuestro Señor Jesucristo a los líderes religiosos en aquel tiempo. Por 30 monedas de plata los iba a entregar. Y el Señor dice de él que era un hijo de perdición. Oiga esto que estoy diciendo. Era un hijo de perdición. Pero ¿cómo llegó a ser un hijo de perdición? ¿Cómo se convirtió en un hijo de perdición? Bueno, podríamos entrar en muchos detalles interesantes, pero yo me quiero quedar con esta parte nada más. ¿Cómo llegó a ser un hijo de perdición? ¿Cómo se convirtió en un hijo de perdición?
tuvo que haber una siembra en él, una siembra del maligno sobre él. Porque el mismo día, inclusive, que el Señor iba a ser entregado en la Pascua, estaban comiendo la Pascua, estaban comiendo el cordero pascual, pero el Señor partió el pan y le dio a sus discípulos, y Judas comió con él. Dice que mojó su pan en el plato del mismo Señor Jesucristo. Lo mojó. Y cuando hubo comido, después de la célebre pregunta, ¿verdad? ¿Seré yo, maestro?, dijeron algunos. Y Judas también dijo eso. ¿Seré yo? Como diciendo, no puedo ser yo, ¿verdad? Aunque él ya había hecho trato. Ya había hecho trato de venderlo. Ya había hecho trato de entregarlo. Ya había recibido la plata. O se la dieron después porque como que le remordió la conciencia y se las fue a dejar. Pero bueno, moja el pan, se lo come y están preguntando, ¿seré yo? Y todo eso. Pero hoy, si usted le pone atención al pasaje, dice la Biblia que el diablo entró en él. Fíjense, después de comer la cena del Señor, el diablo entró en él. Ahora, pero entró en él hasta ese momento o ya había sembrado en él. Tenía que haber sembrado, hermano, porque tenía tanto derecho el diablo que, por supuesto, entró como cuando uno entra en su casa, hermano. Uno en su casa entra con llave, ¿va? Entra con llave y entra sin que nadie lo detenga. Así entró el diablo en él. ¿Por qué? Porque tenía ya derechos. Ya había sembrado la cizaña, había sembrado lo maligno, había sembrado en él. Entonces, oiga esto, el diablo puede sembrar en la vida de hombres, y no solo, por favor, ponga mucha atención a esto, y no solo en la vida de los hombres que no están cerca de Dios, sino hasta en aquellos que pueden estar cerca de Dios. Porque qué más cerca se podía estar del Cristo que el apóstol Judas. Vivió con él 3 años y medio. Comió con él. Evangelizó. Fue a reprender, hizo de todo. Pero el diablo entró en él. ¿Sí me está entendiendo, hermano? El diablo entró en él. ¿Cómo entró? Porque ya había sembrado. Porque ya había preparado el terreno. Porque desde antes, hermano, había empezado a sembrar y había sembrado maldad en el corazón. Por eso usted y yo no nos podemos descuidar ni un, como dicen en algunos lugares, pero ni un tantito. Pero ni un pedacito, hermano, debemos descuidarnos. Porque si logró, hermano, minar el corazón de hombres tan cercanos, ¿será que nos podrá afectar a nosotros? No podemos descuidarnos. El diablo siembra, debe de saberlo usted muy bien. No juegue con el diablo, no juegue con el pecado, no juegue con la maldad, no juegue con la tentación, no juegue con las cosas de las tinieblas, porque se va a quemar. Va a aprovechar el diablo y va a sembrar algo. Mejor, como decía alguien, de lejos te ves más bonito. De lejos del diablo. De lejos del diablo. De Dios no. De Dios hay que estar lo más cerca que se pueda. Dele un aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjese que en el libro de Génesis, voy a avanzar porque el tiempo se me está yendo. Génesis, allá en el libro de Génesis, no lo busquen. Hablando de Caín, cuando mató a su hermano, la Biblia dice
que Caín era del maligno, dice. Oiga, Caín era del maligno. Pero ¿y cómo llegó a ser del maligno? Porque Abel se mantuvo en la fe que le habían enseñado. Eso quiere decir, Abel prueba que Adán y Eva, por supuesto, ellos pecaron, pero Abel prueba que le habían trasladado la enseñanza a los dos, a Caín y a Abel, le habían enseñado las cosas de Dios, que habían enseñado la verdad de Dios, porque Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, pero Caín no. Y dice la escritura, y Caín era del maligno, dice. ¿Cómo llegó a ser del maligno? Tuvieron que sembrar en él. El diablo tuvo que sembrar. Bueno, ¿cuántos me están entendiendo, hermano? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Quiero terminar esta parte. El diablo puede sembrar en cualquier terreno que se deje, en cualquier terreno que esté medio dormido, en cualquier terreno que esté en oscuridad, que esté en tinieblas. Va a sembrar el diablo. No va a sembrar Dios, va a sembrar el diablo. Tenga cuidado. Número 2. Pero resulta que hay otro sembrador. El hombre también puede sembrar. Veamos Gálatas acompáñame primero a Gálatas capítulo 6. En el verso 7 dice, verso 8, perdón. Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para la carne, de la carne, ¿qué dice, hermano? Segará corrupción. Hasta ahí dejemos. La otra parte ya es de la siembra espiritual. Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Eso quiere decir, mire, se lo voy a plantear de esta manera. El diablo ya no tiene opción de qué puede sembrar. Él solo puede sembrar lo malo. Ya no tiene opción. Tuvo la opción. El diablo, cuando era Luzbel, cuando era el querubín, tuvo la opción de sembrar en el espíritu, pero él decidió sembrar en la maldad. Y entonces se convirtió en Satanás. Por lo tanto, hoy, en este tiempo, él no puede sembrar nada bueno. Ahí se cumple la escritura, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol malo, ¿qué tipo de frutos va a dar, hermano? Malos. Entonces el diablo no puede sembrar nada bueno. Siempre va a sembrar lo malo. Pero por otro lado, el hombre le han dado la oportunidad o de sembrar en lo bueno o de sembrar en lo malo. Usted y yo elegimos qué sembrar. Ahora bien, por otro lado, Dios puede sembrar algo malo. No, porque en Él está lo bueno, en Él está la bondad, en Él es amor, Él es justo, Él es fiel, Él es misericordioso, grande en maravillas y en hazañas. Él no puede sembrar cosas malas. Él siempre siembra cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por favor, note esto. El diablo siembra lo malo. Usted puede sembrar en lo bueno y en lo malo, pero Dios solo puede sembrar en lo bueno. ¿Entendió esa diferencia? Bueno, entonces volvamos a esto. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo sembremos? Obviamente lo espiritual, pero le ha sido dado al hombre la libertad de decisión, y resulta que el hombre casi siempre, sin Dios, siempre siembra lo malo. Con Dios adentro tiene las dos opciones: sembrar lo bueno y sembrar lo malo. Pero mire qué es lo que algunos eligen sembrar. Gálatas capítulo 5.
Vamos un poquito más, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Mire lo que podemos sembrar. El que siembra para la carne, siembra corrupción. Y dice, el apóstol Pablo trata de enseñarnos y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El listado es grande y no son las únicas. Pero en cuanto a lo que podemos sembrar en la carne, es todo eso. ¿Traerá algo bueno a nuestra vida sembrar en eso, hermano? Por supuesto que no. Nunca va a traer algo bueno sembrar en esto. Lo único que va a traer es corrupción. Lo único que va a traer es disolución de nuestra vida, división, rompimiento, destrucción, muerte. ¿Por qué los seres humanos, y estoy hablando de seres humanos creyentes, por qué persistimos en seguir sembrando eso sabiendo que va a traer muerte a nuestra vida? ¿Por qué persistimos, hermano, en seguir metiendo tantos errores en nuestra vida? Porque no solamente afectamos, por supuesto que afectamos a otros con este tipo de obras de la carne, pero el principal afectado somos nosotros. El principal afectado somos nosotros. Entonces la Biblia en Gálatas nos invita a reflexionar en qué tipo de siembra queremos dar. ¿Qué tipo de siembra queremos hacer? ¿Se está dando cuenta que no estoy hablando de dinero, hermano? ¿Ya se dio cuenta? Amén. Lo mencioné al principio. Pero la Biblia, en cuanto a la siembra, no se está refiriendo a la plata solamente. Amén. Pero eso es lo que oímos. Cuando yo leí, hermano, cuando uno lee el título del mensaje, dice, hermano, la ley de la siembra y la cosecha. Pues hoy no voy al culto, dice. Aleluya. Hoy no voy, dice, hoy van a pedir ofrenda. No, hermano. Eso es lo que ha hecho cientos de personas, lamentablemente. Pero lo que Dios está buscando del creyente no es que siembre solo dinero, hermano. Lo que Dios está buscando es que aprenda a sembrar en el Espíritu, porque el Espíritu trae vida. Dios quiere darte vida, no quiere darte plata. Dios está interesado en bendecir tu vida espiritual, no solo tu cartera. Dios no está interesado, hermano, en llenarte de dinero, de cheques. No, por supuesto eso puede venir, pero Dios no está interesado en eso. ¿De qué sirve que nuestra cartera se llene de plata y nuestra alma se pierda en el pecado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nuestro negocio se prospere para que tengamos todo, pero nos desviemos del Señor? ¿De qué sirve, hermano, que pensemos en que demos $100 a la iglesia para que recibamos 1000 del Señor? No, hermano, Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que nuestra alma prospere espiritualmente. Dios está interesado en que lo que siembres para la vida eterna y no para la carne. Eso ha de haber pensado, ¿cómo se llama aquel que cayó muerto, hermano? Ananías y Zafira. Eso es lo que han de haber pensado cuando dijeron, bueno, vendamos el terreno, lo damos a los apóstoles y de plano el Señor nos va a multiplicar. Muertos cayeron por la ofrenda que llevaban. ¿Oyó eso, hermano? Muertos cayeron por la ofrenda que llevaban. ¿Por qué? ¿Porque dar ofrenda es pecado? No. Depende de con qué corazón se da. Lo que Dios pesa no es la cantidad.
Lo que Dios pesa es el corazón con el que lo diste. Allí es donde el Señor pesa. Allí es donde el Señor mide. Si lo que diste es conforme a lo que el Señor te demanda o lo que el Señor te pide, lo diste con todo tu corazón, como dice la Escritura, dando al Señor, hermano, no con tristeza ni tampoco por obligación, sino con alegría, dice la Biblia. Que demos con alegría. Eso es lo que Dios pesa. Por supuesto, no se la vaya a querer llevar de súper listo. Dice: Señor, aquí te traigo la ofrenda. Esta no es la cantidad del diezmo, pero mira qué alegre estoy. No se la lleve de listo, hermano. No se la quiera llevar de listo. Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce las trampas del corazón. Por supuesto. ¿Usted cree que Dios no puede contar? ¿Usted cree que Dios no sabe sacar porcentajes? Por supuesto que sí. Y Él puso el porcentaje. Indeflectiblemente diezmarás. Así dice, hermano. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. ¿Usted cree que Dios sabe cuánto es 10%? Por supuesto que sabe. Él quiere ver tu corazón, como no, y muy alegre. Pero también tu honestidad es importante. Amén. Ya me metí en otro tema, ¿va? Y le dije que no iba a hablar de ese. Bueno, dejémoslo ahí a un lado. ¿Qué estamos sembrando nosotros, hermano? ¿Estamos sembrando para la carne? ¿Estamos sembrando pleitos, discordias, amarguras? ¿Estamos sembrando, hermano, para los deleites de la carne? Borracheras, envidias, pleitos, celos, división. Cuidado con lo que estás sembrando. Porque la ley dice: lo que siembras vas a cosechar. La ley dice: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuidado con lo que estamos sembrando. El hombre se le permite sembrar entonces lo que Dios quiere que nosotros sembremos en lo espiritual, no en la carne. Veamos un texto más para ir avanzando, hermano. Proverbios capítulo 6, verso 14, hablando todavía de la siembra de la carne. Mire lo que puede sembrar el hombre. Proverbios 6, 14 dice: perversidades hay en su corazón. Está hablando del hombre. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Y oiga lo que hace, hermano. Siembra, ¿qué dice, hermano? Siembra las discordias. El hombre carnal, el hombre que no tiene a Dios, el hombre y la mujer carnal, que pueden tener a Dios, pero que de alguna manera decidieron mejor sembrar en discordias, sembrar en dividir, sembrar en hacer alguna maldad. No están sembrando, hermano, no están solamente afectando a otros, están afectando su propia vida. Como Proverbios dice: cuando uno quiera ver que alguien caiga en un hoyo, lo voy a parafrasear. Cuando uno desea ver que alguien caiga en un hoyo, ¿sabe qué debe de hacer uno, hermano? Lo dice Proverbios: mídase uno, porque él va a caer también. No solo cae a veces el que desea el mal, sino que uno mismo puede caer también. ¿Por qué? Porque está escrito: lo que siembra en la carne segará corrupción. Nada bueno sembramos cuando sembramos en lo malo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y número 3, porque el tiempo me avanzó ya. La siembra en el espíritu la hace el hombre guiado por Dios. Y aquí es donde entra Dios en acción. Dios está en el corazón del hombre.
Y el hombre tiene la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero cuando decide hacer lo bueno, el Espíritu de Dios viene en su ayuda. ¿Para qué? Para ayudarle a sembrar en lo espiritual. Veamos la escritura, por favor. Salmo capítulo 126, verso 5. Allá en Gálatas dijimos que el que siembra para la carne segará corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará, dice Gálatas, vida eterna. Salmo capítulo, ¿qué le dije? 126, verso 5, dice así: los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice, hermano? Con gozo o con regocijo segarán. ¿Sabe por qué usa este pasaje? Cada vez que usted y yo queremos sembrar lo bueno, tiene un costo. Nunca la siembra espiritual es fácil. Eso es lo que quiero dar a entender. La siembra espiritual no es fácil. La siembra en la carne es fácil, pero la siembra en el Espíritu tiene un costo. Y ese costo a veces es lágrimas. A veces es un sacrificio, un desvelo, un sacrificio para el Señor. Estás cansado, pero lees para Dios. Estás fatigado, pero cantas a Dios. Vienes de trabajar corriendo, pero vienes a adorarle. Es un sacrificio. Pero estás sembrando en el Espíritu. ¿Sí me doy a entender? Toda siembra espiritual tiene un sacrificio. La otra no. Sembrar en la carne te produce una aparente alegría, el deleite del pecado. Pero después viene el trancazo. Detrás del pecado viene la consecuencia. Detrás del deleite viene después la sentencia. Porque la paga del pecado es muerte. La siembra en la vida es sacrificio. Tú te sacrificas buscando a Dios, pero porque va a traer vida eterna a tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Por eso usted ve los, ¿cómo le puedo decir? Usted ve los ejemplos de sacrificios espirituales, la oración. Y los martes de oración, ¿cuántos vienen? Misericordia, Señor. Toque al hermano que tiene la pan. Tóquelo, por favor, tóquelo. Te están hablando, dígale. ¿Por qué nos cuesta los martes de oración? ¿Por qué? Porque es un sacrificio. ¿Por qué nos cuesta los martes de oración? Porque, es que no hay alabanza, hermano. No, pues si de eso se trata. Se trata de orar. Por eso cortamos la alabanza. ¿Se ha dado cuenta? Un canto. ¿Y quién canta? El hermano Valmore, si ni le salen los cantos. Entonces mejor me quedo en casa. No, es que es sacrificio. El martes venimos a orar. Hermano, véngase al ayuno el día domingo. Gracias, hermano. ¿Gracias qué? Gracias por la invitación. Pues eso no sirvió de nada. No, gracias, pero venga. Venga a ayunar, venga a orar, venga a buscar al Señor. Es que muy temprano. Pues ese es el sacrificio. Pero es que voy a tener que aguantar hambre. Pues sí, que ese es el sacrificio. Pobrecitos mis niños, usted no quiere dejar de comer. Deje de echarle la culpa a los niños. Ellos sí quieren venir al ayuno. Es sacrificio. La siembra del Espíritu es sacrificio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso es que no es tan atrayente el sacrificio. Por eso hay tanto ladrón allá afuera, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le gusta lo fácil. Porque hay tanto, solo toma lo de otro.
Es fácil arrebatar, es fácil quitarle a alguien. Y peor es, ¿por qué cree usted que ve, hermano, robos a ancianitas? O robos a un anciano. ¿Por qué? Porque es más fácil quitárselo a alguien así. O le roban a un niño. ¿Por qué? Porque es fácil. El que hace las cosas para la carne busca las cosas fáciles. Pero la siembra del Espíritu nunca ha sido fácil. Siempre ha sido con sacrificio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, si usted está pensando en sembrar en lo espiritual, pero hermano, ¿y no se podrá lograr que lo espiritual sea fácil? No, no se puede. No existe un evangelio que te enseñe que lo espiritual es fácil, a menos que no sea el verdadero evangelio. Porque si hay quien te enseñe la vida fácil, no te sacrifiques, ya Cristo hoy lo hizo todo, tú no tienes que hacer nada, mira, solo súbate en el tobogán del evangelio fácil y te vas, y te vas, y te vas. El problema es que el final es muerte, porque era un engaño, era un evangelio mentiroso. Era un evangelio, es un evangelio donde no se toca el pecado, donde no se toca la muerte, donde no se toca el sacrificio. No, porque ya lo hizo Dios todo. Tú no tienes que hacer nada. Ese no es el verdadero evangelio. Te están dando otra cosa ahí. Pero los que quieren sembrar en el Espíritu, tenemos que entender que es a través de lágrimas el sacrificio. No estoy hablando de comprar el evangelio tampoco. Ya lo hizo Cristo todo en la cruz del Calvario. Nosotros lo que hacemos es lo que Él hizo. Por eso dice la Escritura: haya pues en vosotros el ¿qué? El mismo sentir de ¿quién? ¿Y qué es el sentir de Cristo? Bajar, sacrificio, morir, servir, desgastarse en Dios. Por eso Pablo dice: aunque mi choza, mi tienda se va desgastando, yo sé que la nueva se va renovando de día en día para estar con el Señor para siempre. Mientras más gastes tu vida en las cosas de Dios, no quiero usar la palabra más seguro tienes allá, no, porque seguro lo tienes en Cristo, pero mayor recompensa tendrás en el cielo, porque la Biblia dice que las obras nos seguirán a nosotros para ser recompensados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, termino con eso porque el tiempo se me fue. Por eso los muertos héroes que están en Hebreos capítulo 11 dice que con gozo morían, hermano. Con gozo morían. Algunos pedían que no los rescataran, pedían que no pagaran rescate por ellos. Preferían morir porque sabían que su resurrección iba a ser mejor que la de aquí de la tierra. Pero nosotros a veces no queremos, hermano, hacer nada. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que aprendamos a sembrar en el Espíritu. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Yo quiero invitarle a que usted y yo meditemos en primer lugar qué estamos sembrando. ¿Estás sembrando para la carne? Cuidado, porque te podrías convertir en un campo fértil del diablo. No solo donde tú siembres para la carne, sino donde el diablo también siembre para tu perdición. Pero si siembras en el Espíritu para el Señor seguirá también sembrando en tierra fértil. Por eso usted ve
Otra vez termino. Por eso usted ve que la tierra que dio fruto fue la tierra buena. ¿Se acuerda usted? La tierra buena es donde la semilla de Dios fructificó y dio vida. Si siembras para el Espíritu, el Señor seguirá sembrando en tu vida también para Él. Cierra tus ojos. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera decir al Señor: Señor, yo quiero sembrar para el Espíritu y no para la carne? Véngase adelante un momento. Venga a decírselo al Señor usted mismo. Venga a ponerse delante de Dios como un buen sembrador y deje de sembrar para la carne ya. Y deja que el Señor use tu vida como una buena tierra donde Él pueda sembrar vida. De hecho, Él ya sembró la vida en Cristo. Ahora somos llamados nosotros a sembrar para el Espíritu. Padre, mira nuestra vida, Señor, esta noche. Primero, Señor, queremos reflexionar en lo que estamos sembrando. Deja de sembrar celos. Deja de sembrar envidias. Deja de sembrar destrucción. Deja de sembrar para la carne. No siembres pleitos. No siembres celos. No siembres discordia. No siembres para la carne. Siembra para el Espíritu. Y del Espíritu segarás vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a orar esta noche por tu pueblo, a quienes Dios les ha dado libre elección. Les ha dado libre decisión. Pero nosotros tomamos la decisión de sembrar para el Espíritu. Oh, aleluya.